El tema de capacitación es trabajo en caliente. Contenido. Introducción. Definición. Responsabilidades y permisos para trabajos en caliente. Procedimiento de los permisos. Peligros de los trabajos en caliente. Seguridad y salud en las operaciones de corte y soldadura de metales. Introducción. Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de propiedades por cientos de millones de dólares cada año que podrían evitarse. Cuando todos cumplen con las prácticas para trabajos en caliente seguros, estos incendios pueden prevenirse. El riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro, una fuente de ignición. Es por ello que la primera recomendación sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para los trabajos en caliente y evitando efectuar el trabajo en caliente se minimiza el riesgo. La soldadura, el corte y la soldadura fuerte son actividades peligrosas que representan una combinación única de peligros tanto químicos como físicos para los trabajadores en una amplia variedad de industrias. Siempre que sea posible, las actividades de trabajo en caliente deberán realizarse en áreas designadas para que las chispas y las temperaturas elevadas no causen peligro alguno. Las áreas de trabajo en caliente deberán tener letreros de advertencia. Estas deberán estar aisladas de los sitios con materiales inflamables y combustibles y protegidas con pantallas de soldadura y advertencias que limiten el acceso. Estas necesitan un piso sólido y a prueba de llamas, sin grietas ni aberturas, además de la ventilación adecuada. El trabajo en caliente puede ser necesario en áreas diferentes dentro y fuera de los edificios, donde será necesario aplicar precauciones adicionales para prevenir incendios. El trabajo en el sitio necesita un permiso de trabajo en caliente. El permiso identifica a una persona a cargo del trabajo y suministra una lista de verificación de seguridad antes de iniciar el trabajo. La persona que solicita el permiso de trabajo en caliente inspecciona el sitio de trabajo, las herramientas, y los materiales antes de comenzar el trabajo. El área de trabajo necesita estar protegida de fuentes de ignición y deberán eliminarse todos los vapores inflamables. El trabajo en espacios confinados requiere un permiso adicional. Los materiales combustibles deberán ser trasladados lejos del área de trabajo, o cubiertos y protegidos contra el trabajo en caliente. Cualquier grieta o abertura en el piso y barra o aberturas en paredes o cielos rasos a una distancia menor de 35 pies del área de trabajo en caliente deberán estar cubiertas con pantallas ignífugas o protegidas por un vigía contra incendios. Se requiere el uso de letreros de advertencia, barreras y pantallas para soldadura. Deberá estar disponible un extintor en el área donde se realice el trabajo en caliente. Será necesario revisar los procedimientos de emergencia y las rutas de escape. El trabajo en caliente no deberá realizarse en edificios con sistemas de supresión de incendios con rociadores inhabilitados a menos que el trabajo sea necesario en el sistema mismo. Los trabajadores pueden temporalmente proteger los cabezales de los rociadores contra el trabajo en caliente si estos corriesen el riesgo de ser activados por la llama o el calor. Los vigías contra incendios vigilan el área de trabajo durante las operaciones de trabajo en caliente y al menos 30 minutos después de realizadas estas, o hasta que el riesgo de incendio haya desaparecido. Los vigías contra incendios deberán ser asignados al trabajo si existen combustibles o aberturas en paredes o pisos en una distancia no mayor de 35 pies desde el área de trabajo en caliente, o cerca de partes metálicas del edificio que puedan incendiarse por conducción o radiación. Si es necesario vigilar múltiples áreas para prevenir riesgos de incendio, se recomienda el despliegue de vigías contra incendio adicionales. Los vigías contra incendio deberán extinguir los fuegos inmediatamente si es seguro hacerlo. Ellos deberán detener el trabajo cuando el riesgo de incendio sea demasiado alto, o evacuar el edificio si ocurre un incendio. Los vigías contra incendio deberán estar familiarizados con los sistemas de seguridad del edificio, con los contactos de emergencia y con los procedimientos de rescate. Los vigías contra incendio pueden ser asignados a otras obligaciones si éstas no interfieren con el monitoreo de seguridad contra incendios. ¿Qué es un trabajo en caliente? Es cualquier actividad o trabajo que involucre el uso de llama abierta, que implica una fuente de ignición, o equipos que producen chispas o que se puede generar calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles.
Las tareas más comunes son: soldar, corte con gas, pulir, esmerilar, aplica al usar, oxiacetilénica, pulidoras, esmeriles. ¿Qué nos pueden ocasionar? Lesiones en ojos, amputaciones, quemaduras, electrocución, daño en pulmones o respiratorios, muerte. Antes de iniciar, planee el trabajo, identifique dónde, con quién, cómo y con qué herramientas y equipos se va a realizar, identifique todos los riesgos asociados a la tarea. Para la ejecución de un trabajo en caliente mínimamente deben de estar presentes 2 colaboradores, el ejecutor y siempre un vigía controlando el entorno y área de trabajo. Solo puede realizar trabajos en caliente personal capacitado y competente para el uso de los equipos y que comprenda y aplique los controles asociados a los riesgos. Antes de iniciar, informe si tiene una condición de salud que le impida realizar el trabajo. Antes de iniciar el trabajo se debe preparar el área y entorno, por eso valide que no existan sustancias químicas cerca. Verificar que el material inflamable que no pueda ser aislado esté cubierto por lonas ignífugas. Verificar que los equipos eléctricos no tengan empates, tengan puesta a tierra, para evitar chispas que puedan generar explosiones o contacto con energía eléctrica. Si el trabajo es realizado en la intemperie, no se debe realizar si las condiciones del clima no son aptas, como fuertes vientos, lluvia, tormentas eléctricas. No caliente, corte o suelde recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o por reacción con el metal del contenedor o recipiente generen compuestos inflamables o explosivos. Inspeccione el área de trabajo, que esté libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos. Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas. Por esta razón verifique no existan estas condiciones. Verifique y tape todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo, recarga de baterías de montacargas, entre otros. Revise y mantenga cerca durante la actividad extintores debidamente inspeccionados y acordes al riesgo. Asegure que siempre se proteja o aísle el personal o área cercanas contra las radiaciones lumínicas y chispas, mediante mamparas, muros o aislamiento total del área. Inspeccione el equipo a utilizar, ya sea para soldar, cortar o pulir. Verifique que los sistemas de detección, alarma y control estén en funcionamiento. Solo deshabilite los específicos donde se va a realizar el trabajo. Utilice los elementos de protección según el tipo de equipo a utilizar y según los riesgos asociados a la tarea. Luego de validar e inspeccionar todas las condiciones de seguridad, diligencie la lista de chequeo o preoperacional si el trabajo es el taller. Si el trabajo se realiza fuera del taller, es necesario la autorización con el diligenciamiento del permiso de trabajo y las listas chequeo. Para ello deben solicitar el aval del emisor de permisos. El emisor de permisos y los colaboradores que ejecutan la tarea deben registrar completamente el permiso de trabajo y listas de chequeo en el sitio de trabajo. El permiso y las listas de chequeo solo son válidas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos. Durante la tarea. Mantener los controles determinados en la planeación. Si éstas se desmejoran o cambian, suspender inmediatamente el trabajo e informar al emisor o a quien corresponda. Se debe inspeccionar periódicamente el lugar de trabajo, para verificar posibles focos de ignición, incluso en los recesos, en el almuerzo. En caso de requerir informar algo a la persona que se encuentre trabajando en caliente, colóquese de frente o espere a que termine la labor, para evitar un movimiento brusco del colaborador y ocasionar un accidente al voltearse con el equipo encendido. Después de la tarea, deje en orden y aseado el lugar de trabajo y recuerde inspeccionar el lugar de trabajo por lo menos 30 minutos después para validar que no se presente ningún conato de incendio por presencia de chispas. En caso de daño o deterioro de algún equipo o herramienta, notifique para que los equipos sean revisados. Igualmente, si se presentó un incidente o accidente laboral, notificarlo y proceder con los procedimientos establecidos. Responsabilidades y permisos para trabajos en caliente.
Los trabajos en caliente también pueden incluir trabajos eléctricos en áreas que puedan albergar atmósferas inflamables o explosivas. Esta lista no es exhaustiva, pero sirve para definir el tipo de actividades que constituyen un trabajo en caliente. Los trabajos en caliente siguen siendo una de las principales causas de incendios en actividades industriales y comerciales. El uso del permiso de trabajo en caliente se aplica tanto a los empleados como a los contratistas. Deberán asignarse las siguientes responsabilidades al personal capacitado en el tema. Emisor de permisos. Es un empleado de la empresa con responsabilidades de supervisión, no un contratista. Es responsable de la implementación y manejo adecuado del programa de trabajos en caliente en todos sus aspectos. Emite permisos de trabajo en caliente después de haber evaluado los riesgos en el área de trabajo propuesta. Realiza la inspección final del área de trabajo en caliente para garantizar que el área quede segura y firma el cierre del permiso de trabajo en caliente. Operador de trabajos en caliente. Está adecuadamente capacitado para utilizar de manera segura el equipo de trabajo en caliente y para actuar ante riesgos relacionados con su uso. Comprueba que el equipamiento para realizar los trabajos en caliente está en buenas condiciones de funcionamiento. Trabaja junto con el emisor de permisos para seguir los procedimientos establecidos. Restringe la realización de los trabajos en caliente a las áreas designadas y en las condiciones establecidas. Deja el área de trabajo en caliente en condiciones seguras después de que se hayan terminado las tareas. Guardia de incendio. Está atento a cualquier chispa, fuego tipo brasa u otros peligros de incendio y está preparado para proporcionar una respuesta inicial ante un eventual incendio. Dispone de un extinguidor portátil o una manguera de incendios al alcance y está adecuadamente capacitado para su uso. Trabaja con el operador de trabajos en caliente para garantizar que se mantengan condiciones seguras durante y después del trabajo. Tiene la autoridad para detener el trabajo si se presentan condiciones peligrosas. Conoce bien la ubicación de las alarmas de incendio en el edificio y los procedimientos de notificación de emergencia. La gerencia, los contratistas, los emisores de permisos, el guardia de incendio y los operadores de trabajos en caliente deben conocer las responsabilidades de cada uno respecto de la seguridad en los mismos. Todos los empleados y contratistas que participen en actividades que impliquen trabajos en caliente deben recibir capacitación y certificación anualmente. Además, los procedimientos de gestión de los trabajos en caliente deben revisarse formalmente como mínimo una vez al año, para evaluar la eficacia del programa y la necesidad de implementar cambios o realizar mejoras. Procedimiento de los permisos de trabajos en caliente. 1. Los permisos deben emitirse para todo tipo de trabajo en caliente que se realice fuera de las áreas seguras designadas para este propósito. Como ejemplo de áreas seguras podemos citar, sectores de producción de la planta en las que el trabajo en caliente es la actividad principal, por ejemplo, una línea de soldadura en un proceso de montaje, o en un área de taller de mantenimiento acondicionada para actividades de corte y soldadura seguras. Solo los empleados adecuadamente capacitados pueden emitir los permisos de trabajo caliente. Los permisos de trabajo caliente deben emitirse para un periodo fijo de tiempo que no exceda un turno de trabajo. Emitir nuevamente permisos en cada cambio de turno ayuda a asegurarse de que todo el trabajo que se está realizando se comunica claramente al siguiente turno y que cualquier alteración en las condiciones de la planta se tiene en cuenta. 2. Antes de comenzar con los trabajos en caliente, el emisor debe inspeccionar cuidadosamente el área para comprender el alcance del trabajo que se realizará y para comprobar que se están tomando todas las precauciones correspondientes. Deben evaluarse los siguientes aspectos. Descripción detallada de la tarea que se llevará a cabo. Aclarar qué áreas y equipos exactamente se verán afectados por el trabajo. Identificar a los trabajadores que realizarán el trabajo. Evaluar todos los peligros posibles que podrían estar relacionados con el trabajo. En algunos casos, antes de iniciar el mismo debe realizarse un análisis de tarea segura. Revisar todas las herramientas que se utilizarán durante el trabajo y confirmar que los equipos de corte y soldadura se encuentran en buenas condiciones. Verificar, si corresponde, que la protección de rociadores automáticos esté en servicio. Verificar que haya en el lugar extintores portátiles o mangueras de incendio y que estén en buenas condiciones.
Verificar que todos los materiales combustibles, entre ellos líquidos inflamables, aserrín, restos de aceite, fibras de algodón y cualquier otro material combustible, que se encuentren dentro de un radio de 11 metros, 35 pies, del área de trabajo, hayan sido retirados. Verificar que los materiales combustibles que no pueden retirarse estén cubiertos con mantas resistentes al fuego. Asegurarse de que los pisos hayan sido barridos y estén libres de materiales combustibles. Verificar que todas las aberturas en las paredes y pisos estén cubiertas. Verificar que los conductos y sistemas de transporte que podrían llevar chispas a áreas distantes que contengan combustibles estén protegidos o apagados. Si existe la posibilidad de que los líquidos o vapores inflamables no puedan eliminarse completamente, debe realizarse una supervisión continua con un detector de gas portátil y calibrado en las zonas donde pueden estar presentes dichos vapores. Cuando no esté disponible el monitoreo continuo de gas, se procederá a registrar las lecturas del límite inferior de explosividad por lo menos cada 4 horas. 3. Una vez realizada una inspección satisfactoria del área de trabajo, el emisor de permisos emitirá un permiso firmado al operador de trabajo en caliente. El emisor de permisos nombrará a una persona como guardia de incendio. 4. Las copias de los permisos de trabajo en caliente deben exhibirse en el área del trabajo y en una ubicación centralizada, por ejemplo, la oficina del emisor de permisos, la sala de control, la oficina de seguridad e higiene, etc., hasta que el trabajo esté finalizado y el permiso haya sido cerrado. Esto asegura que el emisor de permisos y todas las partes interesadas cuenten con un lugar de referencia para identificar inmediatamente el tipo de trabajo en caliente que se está realizando y en qué lugar del edificio. 5. El guardia de incendio debe permanecer en servicio activo continuo en el lugar mientras se realiza el trabajo en caliente y durante los 30 minutos después de terminado el mismo, para detectar y extinguir cualquier tipo de fuego. Una vez finalizado este periodo, el guardia de incendio también deberá inspeccionar el área por lo menos una vez cada 30 minutos para completar un periodo total de vigilancia de 2 horas, 120 minutos. El emisor de permisos debe determinar la duración del periodo de vigilancia para controlar posibles incendios en función de las condiciones en que se encuentre el área y de la posibilidad de aparición de incendios lentos, por ejemplo, debido a brasas. Se recomienda una duración total del periodo de vigilancia de 120 minutos una vez terminado el trabajo. Dicho periodo puede reducirse a 30 minutos por cada condición positiva de las que se enumeran a continuación. El edificio se encuentra protegido con rociadores automáticos y están activos. En las paredes, pisos, techos o cielo rasos no hay materiales combustibles, es decir, madera, plástico, asfalto / alquitrán, etc., ni aislaciones combustibles de ningún tipo. Si no está seguro, considere esta condición como negativa. Todos los materiales combustibles, entre ellos líquidos inflamables, aserrín combustible, depósitos de aceite o fibras y cualquier otro material combustible, se encuentran, por lo menos, a 11 metros, 35 pies, del área de trabajo. Por ejemplo, un edificio que se encuentra protegido con rociadores automáticos, positivo. Posee un techo con aislación de poliestireno expandido, negativo. Todos los materiales combustibles se encuentran a más de 11 metros, 35 pies, del área de trabajo, positivo. Por la cantidad de condiciones positivas, 2 en total, requeriría de un mínimo de 60 minutos totales de vigilancia, conformados por los 30 minutos de guardia permanente más una inspección 30 minutos más tarde. En caso de instalación o reparación de membranas de techos aplicadas con soplete, se recomienda vigilar el área por eventuales incendios durante un periodo de 120 minutos, 2 horas, una vez terminado el trabajo. 6. Una vez finalizado el periodo de vigilancia, el permiso de trabajo en caliente es devuelto al emisor de permisos, quien debe realizar, posteriormente, una inspección final del área de trabajo antes de considerar dicho permiso completado. 7. Los permisos de trabajo en caliente completados deben conservarse durante un año como mínimo para su revisión. 2. Medidas de seguridad indispensables. Regla de los 11 metros.
Se deberán despejar todos los materiales combustibles e inflamables dentro de un radio de 11 m del punto donde se realiza el trabajo en caliente. Cuando no sea posible retirar los productos combustibles o inflamables en un radio de 11 m se deberán cubrir con mantas resistentes al fuego y designar un guardia de incendio durante la tarea. Los pisos y en general todas las superficies dentro del radio de 11 m se deberán limpiar para eliminar polvo y otros combustibles acumulados. Se deberán cubrir y proteger todas las aberturas y grietas en paredes, pisos o ductos como drenajes o similares que puedan convertirse en un camino para transportar verticalmente material incandescente, chispas, calor o incluso llamas. Detección y extinción de incendios. Se deberá contar con extintores portátiles en el área donde se desarrollan los trabajos en caliente. No se deben deshabilitar los sistemas de detección y alarma en las instalaciones. Sin embargo, se pueden cubrir o tapar temporalmente los detectores de humo o llama en el área donde se desarrolla el trabajo en caliente para prevenir falsas alarmas, retirando las cubiertas una vez terminado el trabajo. En caso de contarse con rociadores automáticos, estos no pueden deshabilitarse para un trabajo en caliente. Sin embargo, se puede cubrir las cabezas de los rociadores en el área donde se realiza el trabajo usando trapos húmedos para prevenir su activación accidental, retirándolos una vez terminado el trabajo autorizado. Peligros de los trabajos en caliente. Los trabajos en caliente tienen el potencial de unir las tres partes del triángulo del fuego: oxígeno, combustible y una fuente de ignición. El oxígeno está presente en el aire del ambiente. Las prácticas inseguras que incluyen oxígeno puro pueden causar un enriquecimiento del oxígeno, más del 22% por volumen, en lugares de trabajo. El combustible incluye cualquier cosa que pueda encenderse. Ejemplos de combustibles comunes son los siguientes: materiales de construcción tales como madera, plástico, aislamiento, materiales para techado, incluso aquellos en espacios ocultos. Líquidos o gases inflamables y combustibles tales como combustible, pintura, solventes para limpieza. Combustibles simples tales como trapos, papel, cartón, madera, mobiliarios. Las fuentes de ignición pueden ser tan simples como el propio trabajo efectuado en caliente. La ignición se produce cuando cualquier fuente de calor suficiente como para encender un combustible así lo hace. Puede ser a través de la aplicación directa o indirecta de calor. La aplicación directa de calor incluye soldadura, corte y quema. La aplicación indirecta incluye calor conducido por superficies metálicas para alimentar las fuentes del otro lado, por ejemplo, del otro lado de un encofrado, y chispas que viajan hasta una fuente combustible distante, por ejemplo, hasta un charco de líquido combustible u otro material combustible. Maneras de minimizar los peligros de trabajos en caliente: utilizar el proceso de reconocer, evaluar y controlar. Un proceso para reducir los peligros de los trabajos en caliente se denomina reconocer, evaluar y controlar. Este proceso está cubierto en NFPA 51B y se centra en lo siguiente: reconocer, determinar si existen riesgos de incendio antes de comenzar los trabajos en caliente. Evaluar, determinar si existen peligros, especialmente peligros que pudieran avivar un incendio, líquidos o gases inflamables y combustibles simples. Controlar, tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los peligros. El permiso para trabajos en caliente ayuda al individuo que autoriza el permiso, al operador de los trabajos en caliente, y a la guardia de incendios a reconocer los posibles peligros. Se pueden proteger las áreas con el uso de almohadillas, mantas o cortinas para soldaduras, limpiando los materiales combustibles en un radio de 35 pies, 11 metros, alrededor del espacio donde se realizan los trabajos en caliente, o mudando los trabajos en caliente a un área libre de materiales combustibles. Identificar alternativas para los trabajos en caliente. Se pueden evitar los peligros de los trabajos en caliente si existe un método alternativo para completar el trabajo. Algunas opciones incluyen lo siguiente: tubería atornillada, bridada, o fijada. Cizallas hidráulicas manuales. Corte de tuberías o fijación con tornillos mecánicos. Sujetadores activados por aire comprimido. Seguridad y salud en las operaciones de corte y soldadura de metales.
La soldadura puede considerarse un proceso con aporte de calor, mediante el cual se unen dos piezas metálicas, pudiendo o no intervenir otra sustancia o material ajeno a las piezas o de su misma naturaleza. Este tipo de operaciones suele ser frecuente en una amplia gama de actividades, especialmente en los talleres, y a pesar de su aparente simplicidad, nunca debe olvidarse que se manipulan fuentes de energía capaces de alcanzar temperaturas de 3000 C o superiores, constituyendo focos de ignición que pueden provocar incendios, explosiones, quemaduras y lesiones de diversa consideración, así como la generación de humos de naturaleza variada, cuya inhalación puede afectar la salud de las personas expuestas. Estos posibles riesgos hacen necesario un profundo conocimiento por parte de los usuarios, tanto del correcto funcionamiento de los equipos, como de las circunstancias del entorno que puedan propiciar accidentes más o menos graves. Atendiendo a la fuente de calor, la soldadura puede ser eléctrica, cuando utiliza este tipo de energía, o autógena, cuando el calor proviene de la combustión de un gas. Operaciones análogas a las de soldadura son las de corte de metales, pudiendo igualmente utilizarse la llama procedente de la combustión de un gas o el arco eléctrico, por lo que a fin de conseguir una mayor funcionalidad en el desarrollo del presente manual, se estudiarán conjuntamente. Soldadura eléctrica y corte por arco de plasma. Dentro de la soldadura eléctrica cabe distinguir dos tipos básicos. Soldadura por resistencia. Soldadura al arco. Soldadura por resistencia. Este tipo de soldadura se basa en el efecto Joule, mediante el cual, el calor necesario para fundir los metales que intervienen en la operación, generalmente el estaño, procede del calor producido al calentarse un electrodo que actúa como resistencia eléctrica al pasar una determinada intensidad de corriente. Este tipo de soldadura presenta escasos riesgos, contactos térmico y eléctrico principalmente, si bien es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones de carácter general, a saber: antes de comenzar el trabajo, comprobar que los equipos eléctricos y el instrumental se encuentran en perfectas condiciones de uso. Al terminar, no extraer la clavija de su enchufe tirando del cable, sino de la propia clavija. Disponer el soldador de resistencia en un soporte adecuado, orientando el electrodo en sentido contrario a donde se encuentra el operador, y mientras esté caliente no debe dejarse sobre la mesa de trabajo. No guardar el soldador hasta que el electrodo esté a temperatura ambiente. Evitar la inhalación de los humos que se produzcan en la soldadura, especialmente cuando se utilicen resinas fundentes. Soldadura por arco. En este tipo de soldadura, la fuente de calor proviene del arco eléctrico que se produce al aproximar dos elementos metálicos en tensión, alcanzándose temperaturas del orden de 3000 C. Los riesgos más frecuentes que se derivan de este tipo de soldadura son básicamente: contacto eléctrico, contacto térmico, incendio, inhalación de humos. Existen dos variantes principales de la soldadura eléctrica por arco. Soldadura MIG, Metal Inert Gas, es una soldadura al arco en la que el electrodo, generalmente un hilo de cobre enrollado en una bobina, se va consumiendo a medida que avanza la operación. Esta se lleva a cabo en una atmósfera de gas inerte, dióxido de carbono, argón o mezclas de estos gases, para evitar oxidaciones y formación de las llamadas perlas de soldadura, consiguiendo así un mejor acabado. Soldadura TIG, Tungsten Inert Gas, es similar al tipo de soldadura anterior, solo que en este, el electrodo no es un hilo continuo, sino una barra metálica delgada que se emplaza en la pistola de soldar, debiendo cambiarse cada vez que se consume, por lo que el proceso es discontinuo. Al igual que en el caso anterior, la operación se lleva a cabo bajo una atmósfera de gas inerte. Las precauciones a tener en cuenta para evitar los riesgos que se derivan de estos tipos de soldadura son las siguientes. Manejo y transporte del equipo. Todos los conductores, tanto los de alimentación eléctrica al grupo, como los de soldadura, deberán estar protegidos durante su transporte o utilización, contra posibles daños mecánicos. Los cables de conexión a la red, así como los de soldadura, deben enrollarse para ser transportados y nunca se tirará de ellos para mover la máquina. Si se observa algún cable o elemento dañado, deberá notificarse y repararse de modo inmediato, no debiendo ser utilizado bajo ningún concepto.
Conexión segura del equipo a soldar. Los bornes de conexión de los circuitos de alimentación deberán estar aislados y protegidos. Asimismo, la superficie exterior de los portaelectrodos deberá estar aislada en la zona de contacto con la mano. La pinza de masa o retorno deberá estar rígidamente fijada a la pieza a soldar, debiendo minimizarse la distancia entre el punto a soldar y la citada pinza. No utilizar nunca las estructuras metálicas de los edificios, tuberías, etc., como conductores de retorno, cuando estos no sean la pieza a soldar. Soldadura en el interior de recintos cerrados. Cuando se trabaje en lugares estrechos o recintos de reducidas dimensiones, se insuflará continuamente aire fresco, nunca oxígeno, a fin de eliminar gases, vapores y humos. En caso de que no sea posible procurar una buena ventilación, se utilizarán equipos de protección respiratoria con aporte de aire. Utilizar ropa tanto interior como exterior difícilmente inflamable. Si los trabajos de soldadura se efectúan en lugares muy conductores, calderas, conducciones metálicas, túneles, etc., no se emplearán tensiones superiores a 50 V, debiendo permanecer el equipo de soldadura en el exterior del recinto en que opere el trabajador. Equipos de protección individual. Para soldar al arco, el equipo de protección personal estará compuesto por los siguientes elementos. Pantalla de protección de cara y ojos. Guantes largos de cuero. Mandil de cuero. Polainas de apertura rápida, con los pantalones por encima. Calzado de seguridad aislante. Precauciones de carácter general. Se evitará soldar en lugares donde se encuentren almacenados productos inflamables. Si ello es necesario, se ventilará el local hasta conseguir que en la atmósfera interior no haya restos de sustancias que puedan originar riesgo de incendio o explosión. Habida cuenta que en la soldadura eléctrica al arco se alcanzan temperaturas muy elevadas, frecuentemente se genera una gran cantidad de humos, lo que debe evitarse en lo posible. Para ello, se recurre al uso de mesas de soldadura provistas de extracción localizada y si las piezas a soldar son de gran tamaño. Estas precauciones deben extremarse cuando se realizan operaciones de soldadura en piezas galvanizadas o pintadas con cromato de plomo o recubiertas de imprimaciones antioxidantes de minio. De no ser posible emplear este tipo de protecciones generales, se recurrirá al uso de protección respiratoria individual. Corte de metales con arco de plasma. Con la única salvedad de que con el arco de plasma se alcanzan temperaturas superiores a 10.000 C, las operaciones de corte de metales por este procedimiento son análogas a las de soldadura al arco, siendo por tanto válidas todas las recomendaciones señaladas para este tipo de operaciones. Soldadura autógena y oxicorte. En este tipo de soldadura, así como en el oxicorte, la fuente de calor proviene de la combustión de un gas, en muchos casos el acetileno. Ambas operaciones son análogas y por tanto, su estudio se aborda conjuntamente. Los riesgos más frecuentes que se derivan de este tipo de operaciones son muy similares a los de la soldadura eléctrica al arco, con algunas diferencias, es decir, contacto térmico, incendio, inhalación de humos, caída de las botellas. De acuerdo con estas consideraciones, las precauciones a tener en cuenta para evitar tales riesgos son: botellas. Las botellas de gases deben estar adecuadamente protegidas para evitar las caídas, ya sea mediante abrazaderas en la pared o fijadas a las carretillas en caso de equipos móviles. Comprobar la última fecha de prueba oficial, que debe estar en el periodo de vigencia. Las válvulas de acetileno sin volante deben ir provistas siempre de la correspondiente llave, para su manipulación en caso de emergencia. Condiciones generales de seguridad. Se debe comprobar que ni las botellas de gas ni los equipos que se acoplan a ellas tienen fugas. Proteger las botellas contra golpes y calentamientos peligrosos. Antes de acoplar la válvula reductora de presión, se deberá abrir la válvula de la botella por un corto periodo de tiempo, a fin de eliminar la suciedad. Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación y admitir la presión máxima de trabajo para la que han sido diseñadas. Todas las uniones de mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, de modo que impidan la desconexión accidental. Todas las conexiones deben ser completamente estancas.
La comprobación se debe hacer mediante solución jabonosa neutra. Nunca debe utilizarse una llama abierta. No se debe comprobar la salida de gas manteniendo el soplete dirigido contra partes del cuerpo, ya que puede inflamarse la mezcla gas-aire por chispas dispersas y provocar quemaduras graves. El soplete debe funcionar correctamente a las presiones de trabajo y caudales indicados por el suministrador. Al terminar el trabajo, se debe cerrar la válvula de la botella y purgar la válvula reductora de presión. Asimismo, los aparatos y conducciones no deberán guardarse en armarios cerrados ni en cajas de herramientas. Al igual que en la soldadura eléctrica al arco, en la soldadura autógena y oxicorte se alcanzan temperaturas muy elevadas, produciéndose una gran cantidad de humos. Con el fin de evitar este problema, se puede recurrir al empleo de mesas de soldadura provistas de extracción localizada o de bocas móviles de extracción, si las piezas a soldar son grandes, figura 4. Estas precauciones deben extremarse cuando se sueldan piezas galvanizadas o recubiertas de cromato de plomo o de minio. Si no es posible emplear este tipo de protecciones generales, se debe recurrir al uso de protección respiratoria individual. Equipos de protección individual. El equipo de protección individual para realizar operaciones de soldadura autógena y oxicorte es muy similar al utilizado en soldadura eléctrica y consta básicamente de gafas de protección adecuadas, guantes largos de cuero, mandil de cuero, polainas de apertura rápida, con los pantalones por encima, calzado de seguridad aislante, manipulación de botellas de gases. La manipulación de botellas de gases se llevará a cabo únicamente por personas debidamente capacitadas para dicho cometido. La utilización de estos elementos por trabajadores inexpertos puede comportar riesgos graves, como fugas de gases tóxicos y nocivos, incendios y explosiones. Antes de utilizar una botella deberá leerse la etiqueta para asegurarse de que se trata de la que se pretende usar. En caso de duda sobre su contenido o forma de utilización, consultará con el suministrador. Asimismo, toda botella que tenga caducada la fecha de la prueba periódica, según establece el reglamento de aparatos a presión, será devuelta al proveedor. Los grifos de las botellas se abrirán lentamente y de forma progresiva. En el caso de que se presente alguna dificultad en la apertura, se devolverá al suministrador, sin forzarla ni emplear herramienta alguna, ya que existe el riesgo de rotura del grifo, con el consiguiente escape del gas a presión. No se deben engrasar los grifos de las botellas, ya que algunos gases, como el oxígeno, reaccionan violentamente con las grasas, produciendo explosiones. Para el traslado de las botellas a los distintos puntos de utilización, se emplearán carretillas portabotellas, estando terminantemente prohibido su arrastre o rodadura, dado que se pueden producir abolladuras y deterioros en las paredes, disminuyendo su resistencia mecánica. No obstante, para pequeños desplazamientos, se podrá mover girándola por su base, una vez que se haya inclinado ligeramente. En todos los casos se hará uso de guantes y calzado de seguridad, que deberán estar exentos de grasa o aceite por el motivo aducido anteriormente. Si como consecuencia de un golpe accidental, una botella quedase deteriorada, marcada o presentase alguna hendidura o corte, se devolverá inmediatamente al suministrador del gas, aunque no se haya llegado a utilizar. Una vez emplazada la botella en el lugar de utilización, deberá fijarse adecuadamente, por ejemplo, con cadenas, evitando así el riesgo de caída, que podría provocar lesiones a personas o escapes de gas por rotura de conexiones. Esta operación deberá ser adecuadamente supervisada. Las botellas de gas no deberán utilizarse nunca como soporte para golpear piezas, cebar arcos y soldar sobre ellas. Los efectos que tales acciones producen sobre la botella pueden disminuir su resistencia mecánica, con el siguiente riesgo de fuga y explosión. Cuando se tenga que abrir una botella de gas, se dispondrá la salida del grifo en posición opuesta al trabajador y en ningún caso estará dirigida hacia las personas que se encuentren en las proximidades. De este modo, se evitan las proyecciones de gas a presión o de elementos accesorios, en el caso de fallo o rotura. El trasvase entre botellas es una operación extremadamente peligrosa, debiendo prohibirse expresamente. Cuando sea necesario utilizar caudales de gas superiores al que la botella puede suministrar,
se emplearán varias botellas conectadas en paralelo o bloques de botellas. En ningún caso se recurrirá a métodos tales como el calentamiento, ya que dicha práctica supone un grave peligro de explosión. No se utilizarán botellas de gases en recintos cerrados o confinados sin asegurarse de que existe ventilación adecuada. El escape o acumulación de gas ha sido causa de graves accidentes. La realización de tales operaciones requiere la obtención de un permiso de trabajo. Una vez finalizado el trabajo con la botella, se aflojará el tornillo de regulación y el manorreductor y se cerrará el grifo. En ningún caso, deberá el usuario pintar las botellas de gases y mucho menos alterar o cambiar sus colores. El color de la botella es un elemento importante de seguridad, que informa de manera rápida sobre su contenido. En el caso de que se produjera una fuga en una botella de gas será necesario intervenir rápidamente, siguiendo los pasos consecutivos. Identificar el gas. Aprovisionarse del equipo necesario, que para gases tóxicos, nocivos o corrosivos deberá ser un equipo de respiración autónomo.